Se cumplen 10 años del reinado de Su Majestad Felipe VI y en Voz Populi hacemos balance. Ha sido una década en la que la monarquía española se ha enfrentado a momentos muy complicados, como esa declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña en 2017 o una pandemia vírica que tuvo resultados catastróficos para el país y para el mundo. Para hablar de todo ello contamos con Francisco Rosell, director de Voz Populi. ¿Qué tal, Borja? Muy bien. Y también con Manuel Marín, adjunto al director. Muchas gracias, muy bienvenido. ¿Qué tal, Borja? Igualmente. Bueno, lo primero que cabe preguntarse es si la monarquía española goza de buena salud. ¿Creéis que goza de buena salud la monarquía de Felipe VI? Bueno, yo subrayaría fundamentalmente el papel de Felipe VI. Yo creo que Felipe VI, a mi juicio, ha sido un rey que siempre ha sabido estar en su sitio. Lo que pasa es que hay muchos empeñados en sacarlo de su sitio. Realmente en ese sentido ha tenido muy mala suerte, porque es un rey que se atiene a su cumplimiento de su mandato constitucional en un momento en el que desde el primer ministro a muchas fuerzas políticas no están cumpliendo y acatando la Constitución. Y para mí eso tiene mucho mérito. Además llegó en un momento muy delicado, después de una abdicación por parte de su padre muy complicada, en un momento digamos, de falta de ejemplaridad de algunos miembros de la Casa Real, y él ha sabido superar esa etapa de forma magnífica. Supo estar a la altura de las circunstancias en el intento del golpe de Estado del 2017, y luego, desgraciadamente, muchas de las cosas que ha querido hacer no ha contado con la lealtad del presidente del gobierno. Yo siempre recordaré en el primer acto de Pedro Sánchez, en el que se celebró en el Palacio Real, celebrando el Día de la Hispanidad, pues se puso en la línea de saludo. Aquello que parecía un error de novato, luego se ha visto que era una posición por parte de Pedro Sánchez, en el sentido de querer ocupar la posición del propio rey. Por eso digo que es un monarca que ha sabido siempre estar a la altura de las circunstancias, pero que hay muchos que se han empeñado en sacarlo de su papel real. Sí, no, yo creo que es un diagnóstico bastante acertado. Yo creo que, a tu pregunta, goza de mucha mejor salud que hace 10 años. Goza de mejor salud que hace 10 años por una razón muy elemental, porque en aquel momento la imagen de la monarquía, la propia reputación, los errores que se habían acumulado en la última etapa de don Juan Carlos, muy visibles y muy socialmente con connotaciones negativas para buena parte de una ciudadanía, de una sociología popular que se estaba confundiendo ya con un populismo de extrema izquierda y que venía además de un caso de corrupción como el caso Urdangarín, pues realmente la imagen, la reputación, la percepción que había era muy negativa. Cuando él llega, lo que hace es una transformación radical y evidente de la propia institución. Lo que pasa que, como suele decirse que las cosas de palacio van despacio, pues está tardando en poder recuperar eso. Ahora, dicho eso, yo creo que hoy, de una manera manifiestamente clara, la monarquía sigue siendo, la monarquía parlamentaria, la corona como institución y la propia figura específica, concreta de don Felipe, está generando amplísimas aceptaciones que hace 10 años probablemente habían generado más dudas. En esta década, en estos últimos 10 años, ¿qué momentos os parecerían más destacados del reinado de Felipe VI? Porque también se ha enfrentado a momentos muy complicados. Sí, bueno, él vivió, yo creo que el momento más delicado fue precisamente el 2017, el intento de golpe de Estado de los independentistas, en el que adoptó un papel muy parecido al que su padre ejerció durante el 23F del 80, ¿no? Cuando el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. Yo creo que ahí se reforzó el papel del propio monarca. Es verdad que digamos, tuvo que superar unas dificultades de inicio por el problema de ejemplaridad de su padre y de parte de la familia, en concreto de su hermana, pero él yo creo que lo ha hecho muy a la altura de las exigencias de un monarca, porque es verdad que la monarquía no se elige, pero junto al hecho de la legitimidad de origen, él se ha legitimado con el ejercicio de la propia monarquía, y en ese sentido lo ha hecho, a mi juicio, de forma muy cumplida y a satisfacción. Y yo creo que la imagen y la proyección del propio monarca es muy importante. Él tenía dos tareas fundamentales como cabeza de la nación,
que así se, por utilizar una expresión que empleó en su día Julián Marías para definir el papel de la monarquía en la Constitución, y luego no ha podido ejercer otro papel que a mí me parece importante y que también está así como el hecho de ser capitán general de los ejércitos, el papel de moderador. Ahí no le han dejado las fuerzas políticas ejercer esa tarea, que yo creo que en un momento hubiera sido importante para recuperar los consensos que son fundamentales, que son, digamos, lo que ha posibilitado los 40 años de democracia y el periodo de mayor estabilidad, precisamente por ese papel de moderación de la corona. Pero en ese último periodo a don Felipe pues no se le ha dejado ejercer esa tarea que a mi juicio hubiera sido muy importante, ¿no? Yo, más que momentos concretos, y evidentemente yo creo que el discurso de aquel mes de octubre del año 2017 es fundamental, de lo que hay que hablar es de una continuidad en un modelo de discurso. Un modelo de discurso basado en un compromiso insobornable con la Constitución. Nadie en sus discursos en España ha defendido la vigencia de la Constitución como él, incluso en el propio tono de los mensajes que se han producido a lo largo de todas las Nochebuenas desde que es rey, se ha visto. El último fue durísimo en defensa precisamente de la Constitución frente a los ataques que se vienen produciendo, con la protección del Estado de Derecho, con nuestro sistema de garantías y con la propia separación de poderes, que es lo que hoy ahora mismo está en juego. Él ha reafirmado el papel, la vigencia, la relevancia de la monarquía parlamentaria en un momento en que sufrió una crisis derivada precisamente de esos errores propios que comentábamos, pero de una llegada peligrosa de un populismo extremista que iba gritando por las plazas y por las calles españolas los Borbones a los tiburones, con una total normalidad. Él ha recuperado la reputación y esa maltrecha imagen de la que hablamos que había tenido en la última etapa de don Juan Carlos, ¿no? Pero desde luego él ha consolidado después también una cosa muy relevante, que es la continuidad dinástica, con la princesa de Asturias, con la formación, con los afectos que se está ganando, con el protagonismo público que tiene, con la imagen de verdad de continuación, de tradición y de relevancia institucional como debe representar una princesa de Asturias. Y sobre todo es una red de seguridad para España, es una red de seguridad de la que se fía el empresariado, de la que se fía la ciudadanía, y yo creo que mañana mismo lo vamos a ver aquí en Madrid, frente al episodio que hemos vivido este fin de semana. Este fin de semana se habían convocado manifestaciones en toda España contra este aniversario de la monarquía, ¿no? del reinado de Felipe VI, y no debieron asistir, no sé, 2.000 o 3.000 personas, y de manera bastante deslavazada y patética, ¿no? Mañana veremos cómo se va a multiplicar. Mañana vamos a ver los alrededores de la Plaza de Oriente, vamos a ver los alrededores del Palacio Real, vamos a ver el patio de la Armería, y cuestiones institucionales que el pueblo español sigue respetando, sigue deseando y sigue apoyando, y eso lo encarna todo Felipe VI. Siempre ha habido, ¿no?, cierta unanimidad en la derecha sobre la figura del monarca, pero es cierto que en los últimos tiempos el rey Felipe VI se ha enfrentado a críticas por parte de ciertos sectores de la derecha por básicamente esa firma en la ley de amnistía, que algunos creen que o consideran que el rey podría haber hecho algo. Vox también fue crítico en su día, aunque hay que decir que se ha moderado en estos últimos días y ha vuelto a abrazar el discurso de, bueno, no hay que centrarse en el rey Felipe VI como provocador de este problema, sino que ha sido Sánchez y sus pactos para llevar a cabo la amnistía. Pero ¿cómo veis esta crítica que últimamente es muy recurrente con Felipe VI y sobre todo esa firma en la ley de amnistía? Bueno, yo creo que el rey ha recibido críticas por ejercer bien su tarea. Como representante y garante de la Constitución, es evidente, como ha dicho Manolo, siempre se ha pegado no solamente en su discurso, sino en el ejercicio de la monarquía y de la corona, apegado a la Constitución, al espíritu y a la letra de la Constitución, y también como garante de la unidad nacional. Esa ha sido una de las cuestiones que le ha pasado factura al rey. Y frente a eso pues ha recibido críticas de unos y de otros, de la izquierda, que siempre con un republicanismo que intentó
pues hacer al rey como cabeza de turco, y que vemos que prácticamente pues sus críticas, incluso quemando, y los independentistas quemando imágenes del rey, digamos haciendo un ejercicio no de crítica sino de denigrando al papel del rey, y él se ha sostenido ahí. Y luego ha habido un ejercicio también por parte de cierta derecha radical en el sentido de pedirle al rey lo que no podía dar. El rey es un monarca democrático y tiene que atenerse a la Constitución. Él no puede negarse a firmar aquello que, digamos, se aprueba el Parlamento. No lo puede hacer en modo alguno. Quizá históricamente el único episodio que hemos vivido aquí fue a cargo precisamente de un jefe de Estado republicano durante la Segunda República, Alcalá Zamora, que estaba disconforme con una ley y la demoró la aprobación una semana, pero poco más de eso. El pedirle al rey que hiciera lo que el rey Balduino dimitiera durante un tiempo para la firma de esa ley, eso no tiene ningún sentido. En la monarquía democrática no tiene ningún sentido. Pero también es verdad que justo a su cumplimiento del papel ha habido una cicatería, decía Manolo ahora con motivo del 10º aniversario, yo observo una cicatería por parte del gobierno. En cualquier otro país, en cualquier otra monarquía parlamentaria, hay que recordar que la mayoría de democracias asentadas europeas son monarquías parlamentarias, el gobierno hubiera echado toda la carne del asador para celebrar este aniversario, y sin embargo el perfil es absolutamente bajo con respecto a eso, a pesar del esfuerzo de algunas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de la nación no se está volcando con ello, como tampoco el gobierno de la nación acompaña, en algunos sitios ha acompañado al rey, ha mandado ni siquiera ministros a acompañarlo algunos actos, y eso yo creo que hay que criticarlo. Frente a esas dificultades, él ha conseguido pues capear el temporal, y yo creo que ejercer de forma ejemplar su papel como rey y jefe del Estado. Sí, vamos a ver, yo creo que es indiscutible esa ejemplaridad, incluso esa propia frialdad, ¿no? Tú hablas de sectores de la derecha. Yo creo que hay que empezar a identificar. Aquí ya no hay sectores de la derecha, sectores de la izquierda, que además normalmente cuando son tan extremos, como suele decirse, se tocan, ¿no? Yo creo que quien plantee que Su Majestad el Rey no firme decretos, resoluciones del gobierno, son gente que desconoce realmente cómo funciona en España la monarquía parlamentaria, cómo funciona nuestra Constitución, ¿no? Sería absolutamente absurdo que el rey hiciera una encendida defensa de la Constitución y fuera luego él el primero en incumplirla. A partir de ahí, un Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes como para determinar si una amnistía es legal o ilegal, pero no como para saltarse los trámites que la propia Constitución en el título segundo atribuye al rey de España. Es que haya sectores políticos de un lado o de otro que discutan eso, pues, francamente lo han discutido siempre. Mucho más grave fue el acoso de esa hipotética extrema derecha a la que se está aludiendo ahora en los años 77, 78, para la firma de la Constitución, para el nacimiento de una democracia en España, y desde ámbitos muchísimo más diferentes que cualquier individuo hoy, cualquier eurodiputado con una alcachofa o un micrófono delante. Sectores militares de la época que se oponían abiertamente a la firma y rúbrica de una Constitución. Pero al final, la salud mental de las democracias, la salud mental de una democracia, la solidez de una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria como la nuestra, tiene que respetar los trámites. Su Majestad el Rey firma, suscribe, sanciona lo que tiene que sancionar, y a partir de ahí habrá mecanismos nacionales e internacionales para ver, uno, cómo es la aplicación de esa amnistía, y dos, para ver cómo es su ejecución, y creo que estamos en fechas muy próximas a verlo. Pues es importante hacer esta labor pedagógica porque, bueno, luego uno se encuentra algunos comentarios, sobre todo en redes sociales, que ¿para qué? Pedro Sánchez, todo el mundo sabe, es la obsesión del presidente del gobierno por formar parte de la historia, por qué dirá la historia sobre él, ¿no? Y claro, lo que quiero preguntaros es si veis a Pedro Sánchez planteando en esta legislatura o en alguna de las próximas, porque él ya ha dicho que tiene intención de seguir y seguir y seguir, si crees que va a plantear el debate sobre la jefatura del Estado. Porque, como deslizaba Francisco al principio del análisis, parece claro que es un puesto que ansía o donde le gustaría verse. Pues muy sencillo, va a depender que tenga por las necesidades de formar mayoría, que se lo pidan sus socios, así de sencillo. Porque, digamos, confiar en cuál puede ser
digamos, el papel o lo que diga Sánchez pues va a depender de los socios, y ya hemos visto que le ha entregado en un acto de corrupción máxima la amnistía para seguir en el gobierno, y entregará lo propio para intentar conseguir, que no sé lo que pasará finalmente en Cataluña. Y con respecto a la monarquía lo hará así. De hecho, hay intentos por parte del CIS y de Tezanos ya de introducir esta pregunta, siempre con la excusa de que se lo exigen sus socios, y hemos visto en concreto en los últimos días como mociones en contra de la monarquía que se han votado tanto en Navarra como en Baleares han contado con el aval y el apoyo del Partido Socialista, sin que la Ejecutiva Federal, sin que Ferraz y sin que el Gobierno haya dicho nada en contra. Por tanto, cualquier cosa es posible. Pedro Sánchez es verdad que tiene esa capacidad de ser un jefe de Estado bis, y en esa ambición solamente puede necesitar la excusa de que lo necesiten y se lo reclamen sus socios. No, yo sinceramente no lo creo. Sinceramente no lo creo, porque eso implicaría muchas cosas. Implicaría una derogación de la Constitución, implicaría la instauración de una república, implicaría una fractura social, una división social aún mayor, y ni siquiera me planteo ese posible escenario. De hecho, creo que hay una parte de la izquierda que lo que vive cómoda no es con una hipotética erradicación de la corona, sino para vivir contra la corona. De la misma manera que pienso que el independentismo no vive de la independencia, vive del independentismo, el independentismo como tendencia, como negocio, como bicicleta en la que seguir pedaleando. Sinceramente creo que si en España se llegase a plantear una derogación de la Constitución de facto, del título segundo de la corona, si se llegara a aplicar lo que ha ocurrido tantas veces en la historia de muchas monarquías, que una familia real, unos reyes, tuvieran que salir del país, acosados por su propio gobierno. Pues aquí prácticamente habría, no sé, un enfrentamiento civil. ¿Cuál sería el papel del ejército? Sinceramente, no quiero ni pensarlo porque el rey a su condición de jefe del Estado une la condición de jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, creo que realmente ni estamos en ese escenario, ni se plantearía ese escenario. Ahora, toda la razón al ninguneo institucional que desde el gobierno se trasluce diariamente con la corona, enviando a viajes que son de Estado, a los que acude Su Majestad el Rey, a proclamaciones de primeros ministros, de presidentes en otros lugares, y que si no le interesa al gobierno pues lo acompaña a un segundo nivel, un secretario de Estado o algún director general. Todo ese tipo de feos, incluso en los gestos, el ponerte a hablar con Su Majestad el Rey con la mano en el bolsillo, reflejan, digamos, una especie de estado de ánimo de ninguneo o de falta incluso hasta de criterio institucional. Pero llegar a un planteamiento de, por llamarlo de alguna manera, de erradicación de la corona, ni se me ocurre. Creo que España entraría en una inflamación social peligrosa. Bueno. Yo, sin embargo, no descarto la hipótesis que en un momento determinado pudiera convocar un referéndum si se lo piden. No lo creo. Lo mismo que vamos a asistir a que si los independentistas le solicitan no solamente la soberanía fiscal como le están solicitando, sino una consulta de autodeterminación, lo puede hacer. Es decir, Sánchez no puede dar seguridades en ningún terreno, porque cada cosa que ha dicho la ha terminado desmontando su propio discurso. Dijo que no habría indultos, hay indultos, dijo que no habría amnistía, hay amnistía. Le pide la soberanía fiscal, le piden la consulta de autodeterminación. Por tanto, yo no creo que sea precisamente una garantía y un seguro de que lo que no imaginábamos que pudiera ocurrir lo pueda hacer, sin duda ninguna. Ahí lo que no estaría mal tampoco es que Sánchez se pareciera también al rey, al menos en transparencia, ¿no? Porque hay una diferencia brutal. Por poner un ejemplo, en el caso de los regalos que recibe el monarca, son públicos, hay una relación siempre, un listado, y en cambio Voz Populi intentó que el presidente del gobierno hiciera ese mismo ejercicio de transparencia, y dijo que lo haría cuando dejase el gobierno. O sea que, bueno, no estaría mal en eso tampoco. Y una última pregunta relacionada con el rey emérito. ¿Creéis que el rey emérito podría volver a vivir en España? ¿Ha sido justa con él la opinión pública y la opinión publicada?
Yo creo que no se ha sido justo porque vivimos en el día a día y yo creo que hay que tener una visión histórica del papel de lo que supuso don Juan Carlos, para mí clave en el proceso de tránsito de la dictadura a la democracia y la consolidación de la democracia. Pero lo mismo que esa exigencia al principio de su etapa con el rey don Juan Carlos fue mucha, después del intento de golpe de Estado el 23F se le permitió al rey hacer todo lo que se le ocurriera. Es decir, y en ese sentido se acumularon muchísimos de los graves problemas que al final han terminado estallando y produjeron no solamente la abdicación del rey, sino que en cierta manera el propio exilio del rey. Porque yo creo que esa solución que se le dio al rey de que se fuera por un tiempo fuera, pues dio digamos el argumento a esa izquierda absolutamente republicana que se trataba de un exilio del rey, que no era tal, pero tenía la verosimilitud de eso. Y yo creo que ahí eso se hizo mal. Y yo creo que vamos a tener un problema a la hora de ver el momento en el que el rey puede volver. Para eso es fundamental que el rey emérito, pues lógicamente acepte algunas de las condiciones y algunas de las circunstancias que facilite ese reintegro a la normalidad y que no complique la vida a su propio hijo. Y en eso tiene mucha responsabilidad, no solamente el rey emérito, sino el entorno que está en torno al propio rey emérito, al rey don Juan Carlos, que muchas veces, pretendiendo ser tan amigos, pues no le hacen ningún favor ni a la corona, ni al propio rey don Juan Carlos y sobre todo a España, ¿no? A mí me pareció un error y un sinsentido que se marchara de España y me parecería un error y un sinsentido que no volviera a España. Solamente el planteamiento, como planteamiento mental, de que don Juan Carlos pasara sus últimos años, sus últimos días fuera de España, porque aquí hay una especie de velo que impide recordar lo que realmente fue su figura, pese a esos errores, a esas acusaciones serias, graves, importantes que se le hicieron, me parecería un error y una falta de consideración de un pueblo, el español, con su propia historia, ¿no? Él forma parte de su historia, para bien muchísimos años, y para mal o para peor unos pocos años. Y yo creo que hay que tener la grandeza suficiente de pueblo, de democracia, de creencia en la monarquía parlamentaria, precisamente para darle el protagonismo que ha tenido durante los años más cruciales de nuestra historia reciente para implantar en España la democracia. Dicho eso, creo que también antes debe resolverse, si no lo ha hecho ya porque lo desconozco, de una manera definitiva las discrepancias que pueda llegar a haber tenido con su propio hijo. Su propio hijo en el año 2020 hizo pública una carta en la que él renunciaba a la herencia y renunciaba precisamente a una serie de privilegios económicos que habría de tener en condiciones normales como monarca, ¿no? Aquella carta fue durísima, es una carta no solamente de un rey respecto a otro rey, es una carta por responsabilidad, por ejemplaridad de un hijo respecto a su padre. Es innegable que ahí se han tenido que romper muchas cosas. Eso es fundamental, que se pueda recomponer a nivel familiar, porque es una cuestión de consanguinidad, de relación familiar, y desde luego a nivel institucional y político. No tiene ningún sentido que don Juan Carlos pueda llegar a pasar sus últimos años fuera de España. Pues nos quedamos con esa idea de esa recomposición necesaria. Manuel Marín, muchas gracias por tus aportaciones en este análisis. Buenas tardes. Y en lo que se incorpora nuestro compañero Gonzalo Araluce, Paco, te quería preguntar también por la labor de Leonor. ¿Cómo estás viendo esa introducción en la vida pública de la princesa? Pues yo creo que es un motivo de orgullo para los españoles cómo se está haciendo, primero la educación primorosa que está recibiendo, y segundo, cómo se está expresando públicamente y cómo yo creo que es una esperanza de futuro para la propia monarquía, tanto en el campo su adiestramiento militar, sino cuando juró la Constitución. En todo ha sabido estar a la altura de las circunstancias, y yo creo que los españoles en general debemos sentirnos orgullosos de tener una monarquía democrática, una monarquía moderna que sabe afrontar los retos que tiene futuros, ¿no? Y yo creo que es un buen comienzo el que ha mostrado, y yo creo que en ese
ese sentido muy plausible, ¿no? Y bueno, ya está con nosotros Gonzalo Araluce, el responsable de la sección de defensa de Voz Populi. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Gracias. Hemos leído con atención tus artículos estos días sobre Felipe VI y en uno de ellos comentabas precisamente algo que se ha comentado en el análisis, que es esos desplantes institucionales cada vez más habituales de Pedro Sánchez con Felipe VI. Lo que comentas es que también le está arrinconando de esa labor diplomática que tiene el jefe del Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Gonzalo? Sí, sobre todo en el papel de la agenda internacional y de la diplomacia exterior, el jefe del Estado de España siempre ha desarrollado un papel fundamental. En tiempos de democracia, pues qué decir, el papel que ha librado Juan Carlos I en relación con países cercanos y no tan cercanos, pero sí en proximidad histórica, por así decirlo, ¿no? América Latina y luego también cercanos pues con países árabes. Juan Carlos I ha desarrollado un papel fundamental. Sin embargo, nos estamos encontrando en los últimos años, bajo el gobierno de coalición, que Felipe VI no está desempeñando este papel con la misma asiduidad que lo hacía Juan Carlos I, y cuando lo hace, pues no se encuentra el mismo respaldo institucional que lo hacía el rey emérito. En tiempos recientes, en los últimos meses, Felipe VI ha viajado acompañado, ya sin ministros, solamente con secretarios de Estado, a la toma de posesión del presidente de El Salvador, a la del presidente argentino, a un viaje también institucional a Kuwait por un funeral de Estado, todo ello con secretarios de Estado. Y luego también cabe destacar la crisis diplomática que hemos vivido con Marruecos recientemente. Ni qué decir tiene que en tiempos pretéritos las dos monarquías se consideraban como el fino hilo que unía la diplomacia entre Marruecos y España cuando las cosas iban mal, y así ha ocurrido siempre. Sin embargo, Pedro Sánchez ha optado por tomar la tangente, prescindir de Felipe VI para la restitución de estas relaciones y optar por el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, dando un giro radical a la política exterior de España, sin consultar con las Cortes y enterándonos todos por una carta publicada por Mohamed VI. Entonces son algunos ejemplos que ponen de manifiesto cómo Pedro Sánchez está prescindiendo de Felipe VI en la agenda exterior, y al final es un gran valedor, no solamente con estos países que estamos citando, sino también pues, con toda América Latina por los lazos históricos que unen a la monarquía española con todas estas regiones. Quería preguntarte también por otro aspecto que tiene que ver con la formación militar de Su Majestad. Comentaba antes también, Paco, esa formación que ha recibido también la princesa Leonor, es una formación importante. ¿En qué crees que ha marcado el carácter del rey Felipe VI la formación militar que ha recibido, y por qué es importante también para un monarca esta formación? Es fundamental, es fundamental. Al igual que ahora mismo lo está viviendo Leonor, no solamente es la adquisición de una serie de conocimientos y de mandos, sino también va inmersa en la camaradería. Este mismo martes el rey ha participado en el acto de clausura del 25 curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y lo que le decían los mandos militares, en resumidas cuentas, es que mandar es servir, y esas mismas palabras las utilizó Felipe VI en su primera Pascua Militar, y hoy se las han recordado como ejemplo de lo que ellos mismos aspiran a hacer. Esta camaradería se ha traducido en que en este mismo acto pues Felipe VI ha saludado uno por uno a todas las personas que estábamos presentes en el acto, ha ido dando la mano y demás, ¿no? Entonces ha ido forjando un carácter que al final lo tiene inmerso, eso se nota en el trato con la gente, esa actitud de respeto, esa actitud de proximidad, sin perder las formas, pues ha ido forjando el carácter de lo que es Felipe VI, que no solamente es capitán general de las Fuerzas Armadas y por tanto es el, por así decirlo en términos coloquiales, el número uno del mundo militar en España, sino que también es un jefe de Estado que está intrínsecamente vinculado al mundo castrense, y entonces como tal pues desarrolla sus funciones y tiene conexiones con el resto de las estructuras de Estado. Entonces ha forjado una forma de tratar a las instituciones y también un carácter, como todos lo podemos ver, y que parece que quedará patente también en la heredera, en la princesa Leonor. Quería cerrar el debate, Paco, te voy a pedir que te pongas en el papel de profesor y te voy a pedir que pongas nota a estos 10 años de reinado de Felipe VI. ¿Qué nota le pondrías? ¿Qué calificación?
Es difícil calificar y es una temeridad por mi parte hacerlo, porque yo creo que eso por encima de un número, un guarismo, yo creo que hay que subrayar su papel. Su balance es muy positivo en todos los sentidos, y tanto en lo que hace al cumplimiento de la Constitución como la representación del Estado, representante de la unidad nacional, la cercanía sin caer en la campechanía de su padre, que es muy importante, ser un rey cercano pero sin caer en esa vertiente, y sobre todo también yo creo que es un lujo que hemos desaprovechado, lo decía Gonzalo, en la parte internacional, porque hay una cosa muy importante, es la influencia, y prácticamente el papel de Felipe VI se ha reducido a asistir a toma de posesión de jefes de Estado, y podía haber hecho un papel que hubiera evitado conflictos, hubiera, digamos, facilitado, digamos, también la imagen internacional de España, y yo creo que esa labor, pues él se ha quedado con ganas de hacerlo, porque necesita la autorización del presidente del gobierno, ¿no?, en todo ese terreno, como los discursos que hace el rey tienen que pasar por el tamiz del propio gobierno, y aún así ha conseguido una autonomía importante de decir lo que él quería decir y no lo que no quería decir, y por tanto mi nota es muy alta, y lamentar que no saquemos eso, todo el partido que este país necesita, de una suerte que hemos tenido con Felipe VI, que ha aprendido de los errores de su padre y los ha trasladado para que lo eviten, pues su hija también. Pues hasta aquí nuestro especial sobre Felipe VI. Muchísimas gracias, Gonzalo Araluce. A ti, como siempre. Y muchas gracias, Francisco Rosell, Muy una bien, semana Borja. más. Y bueno, desde Voz Populi pues felicitamos a Su Majestad por estos 10 años, el rey, pilar fundamental del Estado de Derecho y democrático que disfrutamos desde 1978. Muchas gracias por vernos y por leernos.